cómo esto va siendo así y así, agitándose como serpiente. Oh no, lo más temido ha pasado. Nos encontramos a alguien más en el camino. Buenos días, un día más que pasa, un día más que la barba crece. ¿Qué opinan, ¿Cómo va la situación? ¿Estoy cerca de parecerme al mago que tanto deseo? Los espero abajo en los comentarios. Luisillo sigue barbón o Luisillo ya córtate esos pelos de axila. Pues seguimos en Camboya, qué bonito país, de verdad, qué cálida la gente. Justo ahorita estamos en un hotel bien curioso en la ciudad de Battambang, que es un hotel como muy natural, todo es con bambú, con madera, vegetación por todos lados. Y dentro de datos curiosos que a los trabajadores les encanta, les fascina platicar, es su tema preferido de la semana, es que este es el hotel donde Angelina Jolie se hospeda cuando llega a venir. A ver, esto es bien curioso, bien interesante. Tal vez para muchos es un tema bien conocido, yo no lo sabía. Angelina Jolie en esta parte del mundo es bien conocida y muy querida porque hace unos años adoptó a una niña de Camboya. También, por lo que me platican, tiene la nacionalidad de Camboya y viene muy seguido, como que apoya causas locales, tiene una fundación y cada que viene es wow, es un boom, la gente habla mucho del tema, quieren ir a verla. Y sí, los trabajadores de este hotel les encanta platicar que Angelina Jolie se hospeda en el cuarto de ahí arriba. De hecho, uno llegó y me dijo, ¿sabías que el cuarto donde estás ahí una vez durmió Angelina Jolie? Con gran ilusión, y yo así de, mira carnal, yo la verdad no soy tan farandulero, pero supongo que comprendo tu emoción. Pues bueno, hoy vamos a seguir conociendo, a seguir aventurándonos por este místico, esa es una buena palabra, ¿no? Místico país. Seguramente nos toparemos con muchas cosas cool. Vamos a darle. Memen, esto va a estar muy interesante. Nos habían dicho que uno de los grandes atractivos de Battambang, de esta región de Camboya, es el tren de bambú. Yo me imaginé muchas cosas, ¿no? Primero dije, es un tren que transporta bambú. Luego dije, ok, es un trenecito todo hecho de bambú. Ahora me doy cuenta de que no, es nada más un vagoncito hecho en efecto de bambú. Y lo acaban de construir ante nuestros ojos, O sea, no es como que ya estaba hecho. Llegó mi carnal, puso las llantas, le puso la tabla encima. Se mueve con este motorcito, le van a echar la gasolina de esa botella de refresco y vámonos, así es como nos van a transportar. Entonces nos van a llevar hacia allá una media oruga, unos 40 minutos, luego de regreso. Solamente hay una vía, ¿ok? Es la misma vía de ida y de vuelta. Wow, no sé qué decir. Me cuentan que si llega a venir otro trenecito para que no choquemos, quitan uno, ¿ok? Entonces se detienen los dos, lo quitan y vámonos, que siga el camino. Pues listo, montémonos en el trenecito de bambú. Pues diré que este es un método de transporte bastante peligroso, ¿ok? Lo voy a enunciar de esa manera. Me dicen que se han reportado muy pocos accidentes, pero yo sinceramente no sé si creerlo. Esta vaina está muy rudimentaria. Chequen aquí, el mecanismo es el siguiente, ¿ok? Este motor de combustible hace que gire esa rueda, ¿no? Entonces de esa manera va girando en el riel y avanzamos. Si queremos que sea más rápido, pues básicamente tienes que hacer que sea más tenso. Esto es todo manual, ¿ok? Lo hacen en vil movimiento. Entonces agarran, jalan esto de acá y vean, se hace más tensa la liga. Entonces gira más rápido. Y para frenar, ¿qué procede? ¿No? Una pregunta muy válida. ¿Cómo se frena en este tren? Pues de igual manera, con ligas, con caucho, pisas aquí y haces que deje de girar la rueda. Vean cómo la madera cuando piso detiene la llanta, ¿ok? Y así se frena. Me imaginaba otra cosa cuando me dijeron tren de bambú. No sé, yo dije, va a ser un trenecito hecho con bambú bien bonito. No, carnal. Es lo que es lo que hay. Ojalá no nos accidentemos, ¿ok? Que alcanzamos una velocidad de máximo 30 kilómetros por hora. Cualquier cosa podemos saltar, supongo, ¿no? A los campos de arroz. Pues vamos a aventurarnos. Motor iniciado. Ay, tomemos asiento. Listo, vámonos, capitán. Vámonos. Viento en popa, a toda velocidad. Sé que arrancaría más rápido. Ahí está, ahora sí. Vámonos. Sí. Así es como uno se transporta con estilo por Camboya. Claro que sí. Vámonos a la discoteca en el tren de bambú.
no, lo más temido ha pasado. Nos encontramos a alguien más en el camino. Uy, si alcanzamos a frenar. Tenía yo mis nervios, vean. Creo que sí le vamos a pegar tantito. Nah, justo a tiempo. Ok, aparentemente hay que cambiar de vagón aquí. Vean cómo lo arman. ¡Vámonos! Sí. Ahora sí se alcanzó a ver, vean. Ahí están las llantitas, ok. Y aquí luego lo arman. Sí, es una tabla sobre ruedas, es lo que es. Este es el tren más básico que existe en la actualidad. La seguridad ante todo, ¿no? La seguridad primero. Este tren se inventó por ahí de los 80s y se hizo porque todos los granjeros y granjeras de estos campos de arroz, todos estos son cultivos de arroz, no tenían cómo movilizar sus cosechas eficientemente. Originalmente el motor no existía, ¿ok? El motor no estaba, sino que debían moverse usando este palo. Entonces, se sentaban acá mis carnales, tenían un palo más largo que este y vámonos, iban así como si estuvieran remando. Vámonos. Ahorita obviamente ya se tiene un acceso mucho más sencillo a un motor y es mucho más rápido, más eficiente. Así que ya no se usa el palo más que cuando el motor se descompone. Pero sí, se usaba para eso, para que los granjeros y granjeras pudieran movilizar su arroz de una manera sencilla, no estar cargando los costales. Vámonos de un lado a otro. Y hoy en día se usa más para fines turísticos. Ya no tiene un fin tan práctico, más que el atractivo turístico de wow, el tren hecho con bambú muy rudimentario que puede llegar a ser peligroso de Camboya. Vámonos. Miren, esos son los otros vagones. ¡Qué locura! Vámonos a transportarnos como los granjeros de arroz de la localidad. ¡Claro que sí! ¡Más velocidad! Me dejó mi carnal manejar el tren con él. Está muy cool el mecanismo. Entendí por completo. Básicamente pones el palo, ¿no? La vara ahí. Y cuando jalas se tensa más la liga. Después cuando empujas con el pie es que ya se frena. Y de esa manera lo vas haciendo más rápido, más lento. Sí, es un mecanismo bastante sencillo que hace completo sentido, ¿no? Y la adrenalina es evidente, la adrenalina es innegable. Cualquier cosa puede salir mal. Adiós todos, adiós trenecito, adiós pasajeros. No, sí, es una experiencia de adrenalina, un transporte vaya que rudimentario. Muy cool experiencia poder abordarlo antes de que lo descontinúen. Yo creo que sí, eventualmente esto se va a prohibir, se va a descontinuar. Seremos de los pocos que tuvieron la oportunidad de vivir esta mágica, bellísima experiencia. Y bueno, vámonos de vuelta. Esas no son las pesas de mi carnal. No está haciendo el gym, la rutina en estos momentos. Esas son las llantas sobre las cuales nuestra vida depende. Ahí vamos. Ok, ahí está. Ahí va la otra. Vámonos. Ahí está. Vámonos en nuestro tren de bambú al infinito y más allá. Claro que sí, una parada obligada por nuestra chelita sabrosa. De vuelta a tierra firme, qué belleza, qué chulada, se vivió la adrenalina, se vivió la diversión. Qué grata actividad, qué grata actividad. Y ojo, el caminito así en el tren te cuesta el equivalente como a $8, algo así, de verdad es bastante económico. Qué chulada, qué belleza de experiencia. Pues adiós tren, hasta la próxima. No será la última vez que nos veamos, ¿ok? Antes de que te prohíban, porque sé que algún día te van a prohibir. Antes de que eso pase nos volveremos a ver. Me he divertido demasiado. Ante nuestros ojos, Krung Thep, el símbolo de esta ciudad de Camboya, el símbolo de Battambang. Muy resumido, la historia dice que este rey perdió su palo, ok, tenía un palo como un arma, de hecho, ese palo que está sosteniendo en la estatua, lo aventó y lo perdió. Era un palo mágico, mucho misticismo y supuestamente está en algún lado de esta ciudad de Battambang. De hecho, Battambang significa el palo perdido, que esta es la ciudad del palo perdido. Personas vienen a verlo, ok, a visitarlo, vienen a dejarle ofrendas. Vean ahí, esa señora vino a dejar un poco de dinerillo. Hay quien le viene a dejar pollos, ok, le dejan pollos al amigo Battambang. Vean ahí un pollito. Hay quien le viene a dejar fruta,
velas, flores, agua. Le rezan, ¿ok? Con mucha esperanza. Y se supone que a la gente le da esperanzas. Me dicen que muy comúnmente las personas vienen a rezarle cuando quieren ganarse la lotería, que es como bien conocido por eso. Quieren ganarse la lotería. Por favor, rey, ayúdame y yo te ayudo a encontrar tu palo. Ah, vean, esto está súper interesante. Esa niña tiene un pajarito en la mano. Sí lo alcanzan a ver, ¿no? Pues la creencia es que traes aquí a un pajarito, ¿ok? Y aquí, ante los ojos del rey, lo liberas. Entonces, junto con el pájaro se va la mala suerte. Entonces, liberas al pájaro, liberas a la mala fortuna. Buena fortuna para todos. ¡Ahí está! Se liberó el pajarito. Ah, eso está lindo, está curioso. Lo malo es que atrapan al pájaro, ¿no? El pájaro estaría libre de por sí, el pájaro ya estaría libre. El pájaro ya estaba feliz, pero pues lo agarraron y lo pusieron en esta jaula, ¿ok? Luego se lo vendieron a alguien y ese alguien lo volvió a liberar para él liberar su mala suerte. Miren, es simplemente curioso, ¿ok? Las creencias alrededor del planeta son curiosas, no siempre tienen que tener todo el sentido del mundo. A veces simplemente son muy irónicas. Ah, vean, nos encontramos en el camino una pequeña tiendita, un puestito. Siempre es bien curioso lo que venden. Chequen, de ley, todos tienen su hielerota, ¿ok? Que vende que si la cerveza, la bebida energética, aquí, vean, estas. Las bebidas energéticas, wow, son un vicio, ¿eh? La gente aquí es bien adicta a estas. De todas marcas, Red Bull es súper popular acá y demás marcas. Luego chequen, otra cosa que siempre te venden en estas tienditas es gasolina. Te la venden así en botellas de refresco. Y es gasolina más barata que la que te venden en las gasolineras. La razón de esto, a ver, hay muchas teorías. Una de ellas dice que es porque la mezclan con otras cosas. Y por eso es que luego las motos de las personas de estas comunidades se arruinan muy rápido. A mí ya me tocó 2 experiencias con tuk-tuks que se les apagan y dicen es porque compro de la barata. Entonces miren, se ahorran una lanita con la gasolina mezclada con quién sabe qué, pero luego pues se les estropea la motocicleta. Uy, aquí está el paraíso. Tenemos esta que... esta me da risa, es una cerveza que venden como si fuera alemana, pero ya luego lees bien y dice técnica alemana hecha en Camboya. Se respeta su mercadotecnia. Estos carnales están regalando, miren, camionetas, motocicletas, pero a mí la verdad me encanta la local esta, la Camboya. Uf, esta es la más sabrosa, la más deliciosa. Siempre hay un carnal gritando ahí, creo que él es un futbolista. Esta es mi favorita. ¿Qué tal? Un breve vistazo a una tiendita típica, tradicional, camboyana. Llegamos a un hotelito diferente, ahora en la ciudad de Siem Reap. Vean esa disipi, vean cómo sube con estilo. No manchen, está bien bonito, de verdad bien bonito. Y recalco mi punto de que es un país muy costeable. Ojito, que este cuarto que les voy a enseñar cuesta $250 la noche. 250 la noche, calen. Ok, Arisita nos da la bienvenida. Oh. Arisita no incluida. ¡Oh, la! Es toda la casita para nosotros, ¿ok? Es una pequeña casita estilo tradicional camboyano. Toda para nosotros. Vean acá, ¿eh? Un escritorio muy bonito. La cama, ni se diga. Una salita por aquí. Vean acá el vestidor. ¡La! Zona de té, zona de café. Un pequeño closet, un armario. Este de aquí. El baño. Claro que sí, el baño. Zona de lavado de manos, 2 lavabos, siempre se agradecen. Regaderita, muy cool. Y por aquí, tenemos incluso un pequeño balcón. ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué vista! No, este país me tiene asombrado con lo costeable que es, de verdad, costeable y lindo. Tiene lugares bien lujosos, servicio bellísimo por doquier, por todos lados. La gente la verdad es bien cálida, bien linda, les encantan las fotos, compartirte lo que hacen. Un país bellísimo. Pues bueno, con esto concluimos este día. Gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado, que hoy sepan un poquito más que ayer, que tengan más tema de conversación gracias a este video. Me gusta pensar cuando tal vez ustedes en alguna cena, en alguna comida sacan un tema así de, ¿sabías que hay un tren de bambú peligroso en Camboya? Y me agrada, de verdad, que pensar en esas situaciones simplemente me llena el corazón. Pues amigos, amigas, gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre en unos días o tal vez mañana mismo con un video nuevo. Adiós.